Y ahora voy a continuar. Yo mismo aunque él no quiere, pero me va a acompañar Gabriel Mirabete, porque vamos a hablar de... Yo os voy a hacer una introducción a la forma en la que Más Ingenieros tiene de trabajar y nuestro caso de éxito, o nuestro caso práctico que estoy leyendo aquí, es en el entorno industrial. Es otra de las herramientas que tiene GE, es otro SCADA, no es Simplicity, en este caso es iFix, que es en el entorno en el que nosotros más nos hemos movido. Espérame, voy. ¿Se ve? No. O sea, no se ve. Se ve fatal. Bueno. Más Ingenieros trabajamos en el ámbito, como veis aquí, de gestión de operaciones, infraestructuras y energía. A mí me gustaría aquí recalcar algo que en lo que yo siempre, o bueno, desde hace unos años insisto, que es por romper como veréis, nosotros decimos que somos hibridadores de sistemas. Por romper con la integración de sistemas habitual a la que todos habitualmente nos hemos enfrentado. Y precisamente por lo que José acaba de comentar. La integración tradicional, vista como todos la conocemos, plantea límites en los proyectos. ¿En qué sentido? Habitualmente te encuentras que acompañado de una marca con un vertical concreto, tú ofreces una solución basada en tu propia oferta, en lo que tú conoces, sin tener en cuenta nada más del resto del proceso. Eso genera problemas, y no genera problemas a cualquiera de los que estemos aquí en un entorno más o menos controlado, sino genera problemas, por ejemplo, como habéis visto en Adif. Es decir, te encuentras que a lo largo de los años tienes un montón de subsistemas que al final son islas. Nosotros el concepto tratamos de que no sea así. Es muy complicado. La verdad es que es muy difícil. Pero la idea nuestra es basar nuestra oferta realmente en la demanda del propio cliente y anticipándonos a las tendencias. Aquí pongo que son tendencias futuras, pero en muchos casos nosotros nos encontramos que estamos proponiendo cosas que, como se ha comentado antes, que en otros países ya forman parte incluso a lo mejor del pasado, ¿no? Se trabaja así, y esa es la forma en la que nosotros queremos hacerlo. Para ello, trabajamos bajo el concepto de lo que nosotros llamamos el árbol de la hibridación, que es rodearnos, lógicamente, nosotros somos especialistas en integrar sistemas de diferentes fabricantes. Para ello tenemos que trabajar en algo en lo que ya desde ahora os quiero hacer partícipes, y es en colaborar. Bajo nuestro punto de vista, y cuando te dedicas a temas muy genéricos, muy generales, como es la integración o hibridación de sistemas, donde tocas muchísimos sistemas, tienes que trabajar con fabricantes de sensores, fabricantes de software, fabricantes de controladores, y es este árbol que nosotros llamamos, es decir, tener partners de más o menos confianza que estén dispuestos, es muy importante, a entender que no siempre su producto es el mejor para todas las aplicaciones. Trabajamos realmente siempre es el mismo entorno, pero desde diferentes puntos de vista. Tanto la consultoría de operaciones, es muy importante, como ha comentado José antes, trabajar la parte de estandarización. Nosotros nos hemos dado cuenta de que habitualmente por la inercia que hemos llevado
vamos haciendo proyectos ¿con qué estándar? No, con ningún estándar, bajo ningún estándar. Como nos vienen las máquinas, pues esta máquina es la mejor haciendo esto, yo la compro y me fijo en temas de cuál es la productividad de esta máquina o dónde está si tengo un problema el servicio, etcétera. Pero ya no me fijo en algo tan simple como cómo comunica. Y ahora veréis en el caso que os presentamos, cómo comunico yo con esta máquina. En integración de soluciones IT, desde cuadros de mandos, soluciones MES y sistemas de gestión energética. En automatización industrial, ese es nuestro verdadero fuerte. En diferentes entornos, sector petroquímico, trabajamos básicamente en dos áreas, tanto en entorno industrial como en terciario, no residencial. Aquí tenemos un nicho de especialización. Por ejemplo, dos de nuestros partners, concretamente estos dos, nos acompañan hoy aquí, tanto en sistemas de pesaje y dosificación. Trabajamos mucho, desde hace muchos años, con la empresa Schenck, como en sistemas para control de humedad en continuo mediante técnica de infrarrojo. Aquí trabajamos con la empresa, son dos líderes de mercado, Schenck en su sector y sistemas de control en línea con los productos de NDC Infrared Engineering para la medición de, entre otros, nosotros básicamente nos hemos especializado en control de humedad, pero son equipos que sirven para controlar desde la humedad de producto hasta contenido graso, proteína, etcétera. Eso nos permite estar presentes en diferentes sectores. Gestión técnica de edificios, sistemas ahora veréis en el caso también, donde muchas veces es muy difícil centrar un caso de éxito en algo concreto. El caso que hemos presentado es porque también incluye una parte de gestión técnica. En este caso son la parte de oficinas de la propia instalación. Sistemas de seguridad y accesos. Nosotros somos integradores, no somos empresa de seguridad, pero somos especialistas en integración de sistemas de seguridad y accesos, siempre con producto de terceros. También en el caso que vamos a ver, hemos integrado sistemas de seguridad y en programación avanzada medida. Nosotros básicamente procedemos del campo industrial y somos industriales y es en lo que nos hemos especializado. Pero, lógicamente, no queremos estar fuera del mundo de las aplicaciones para smartphones y tablets. Tenemos un acuerdo estratégico con la empresa 480 para integrar o bien sus desarrollos o desarrollos que nos piden ciertos clientes, como también veréis ahora. Tampoco quiero abundar más en lo mismo, pero simplemente estaba pensando mientras intervenían mis compañeros en saltarme esta parte. Por dos cosas no lo voy a hacer. Primera, porque el precio está muy bien, esta parte es gratuita y tal, pero no sé cómo saltarme secciones. Y dos, para que veáis que lo que ha comentado José en una infraestructura como Adif es lo mismo y muchos de vosotros os habréis sentido identificados en este caso, aunque estéis fabricando chocolate. Al final, como hemos hablado antes, la eficiencia global, ¿de qué se trata? Si da igual la definición, siempre te hablan de eficiencia, al final piensas también en competitividad. En definitiva, ¿de qué se trata? Bueno, ser competitivos, estaremos de acuerdo en que la idea es tener un producto de calidad con un nivel de precios que te permita venderlo, básicamente, y otros factores, ¿no? La calidad del servicio, la imagen como empresa. ¿Y qué es la eficiencia? No sé de dónde lo ha sacado Gabriel esto, porque esto lo hizo él. Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Seguro que hay miles de definiciones. La capacidad de disponer de alguien o de algo. Es importante también destacar que puede ser alguien también. O sea, también manejamos recursos humanos. Por lo tanto, aumentar la eficiencia, que se trata de eso, será aumentar la capacidad de que dispongamos o maximizarla, invirtiendo, seguro, por lo menos recursos, para tratar de optimizarlos. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo.
a pesar de estar todos de acuerdo, que estoy seguro, no siempre lo hacemos. Porque para llegar aquí, y te preguntas, bueno, pues si yo cómo puedo optimizar los recursos, que eso es seguro que la gente que estáis en producción y trabajando diariamente en estos casos, bueno, ¿cómo lo hago? Y seguro que cada vez os exigen más y nos exigimos más a nosotros mismos. Al final llega siempre a la misma conclusión. Si no mides, difícilmente vas a ser capaz de por lo menos saber dónde tienes que optimizar y de dónde vas a sacar partido a tu instalación. Es decir, tenemos que supervisar, registrar, tomar datos. Nosotros hace muchos años, incluso antes que Opertec, pensamos cuál era la mejor forma de tomar datos. ¿Cuál era el sistema que a nosotros nos aseguraba que pudiéramos tomar datos y que de manera honrada le dejásemos al cliente una herramienta donde cualquiera pudiese venir y aprovechar esa herramienta, o nosotros aprovecharla como sistema de supervisión, como sistema de adquisición de datos? Y entre las que había en el mercado por aquel entonces, hace 12 años, bueno, pues cayó en nuestras manos Fix, iFix. Y desde entonces estamos trabajando con ella. Hemos usado un montón de otras herramientas. Para nosotros, sin duda, es una de las mejores. Y una de las grandes ventajas, y a veces incluso puede convertirse en un inconveniente, es que a nosotros nos permite trabajar como a nosotros nos gusta, es decir, utilizar la herramienta sin condicionantes de otro tipo. Utilizar una herramienta de supervisión sin tener que recurrir a elementos sensores. Allí seguro que le gustaría que lo hiciéramos, pero nosotros nos permitimos el lujo de de usar distintos PLCs de otras marcas, y eso, con nuestra experiencia, con ese tipo de herramientas, al final también es nuestra obligación optimizar los recursos. Con esto optimizar recursos, porque es una herramienta muy depurada para realizar este tipo de trabajos. Y lo veréis ahora en el caso que Gabriel os expondrá. Simplemente por hacer una introducción al caso, esto es una industria farmacéutica en Madrid. Bueno, no les hemos pedido autorización, por lo tanto no vamos a nombrarla. Seguramente la tendríamos. Estamos en proceso, de hecho, ahora mismo nos han mandado un correo, dentro de 2 semanas vamos a hacer, la herramienta está funcionando, pero esto ha partido de ingeniería, la gente de ingeniería, bueno, la conoce, pero dentro de 2 semanas tenemos una formación para enseñarles a la gente, bueno, lo que hemos hecho y cómo funciona. Nosotros nos encontramos, cuando llegamos aquí, una industria farmacéutica que a priori parece que... No hablaré mal de nadie, pero lo hemos encontrado en industria farmacéutica y en muchísimos sectores, donde de esto partió de un sistema, querían hacer una mejora, ¿no? un revamping, un upgrading, ahora son todo términos anglosajones, querían mejorar, realmente querían deshacerse del sistema de gestión de climatización que tenían. Porque se veían atados era un sistema de control de la parte de climatización, que ahí es muy importante, es crítica, con una serie de controladores de un fabricante y un sistema de supervisión del mismo fabricante. Pero les había dejado colgados, por lo que fuese. Entonces nos pidieron a nosotros cambiar el sistema de supervisión porque lo tenían desactualizado, habían hecho mejoras en fábrica que no se veían traducidas en el HMI, en las pantallas, así de simple. Y entrando ya en el proyecto nos dijeron, y si es preciso, oye, si vais a tener problemas, cambiamos los controladores también. Porque pertenecían a esta misma marca. No hizo falta. Simplemente nosotros empezamos atacando el sistema de supervisión. De hecho, los controladores siguen teniendo los mismos. Es más, están coexistiendo controladores antiguos que tenían, controladores nuevos de esta marca que compraron no hace mucho, con controladores de otra marca. ¿Vale? Esta era la realidad. Además, querían implementar un sistema de producción y nos preguntaron cuando ya el proyecto ya estábamos empezando en la parte de clima, nos preguntaron si
ostras, ¿con qué herramienta podían introducir mejoras en el sistema de producción? Resulta que además ellos en la línea tenían por lo menos uno o dos líneas con fix. Ni lo sabían, ellos no lo sabían. Y se estaban planteando cuál era, y cuando les dijimos, no, es que lo que vamos a hacer es integrar la parte de producción con la parte de clima. Nos dijeron, no, es que no tiene nada que ver. Y cuando les entramos en detalle, les dijimos, a ver, se trata de capturar, de recoger datos y luego mostrarlos en la forma que quieras. Bueno, pues lo entendieron y de hecho lo hicimos así. Esto luego derivó en otros proyectos, una planta de aguas, por ejemplo. ¿Qué les pasaba en la planta de aguas? Tenían una planta antigua, compraron la nueva y el autómata que controlaba la planta no tenía ningún puerto libre de comunicaciones. Bueno, es una planta de ósmosis, ¿no? Bueno, que seguro que les costó un dineral, pero nadie se percató de hablar con el fabricante, un fabricante alemán, claro, como siempre, y pedirle que en su autómata Siemens dejase un puerto libre de comunicaciones. Pues al final, ¿qué han hecho? ¿Lo cambiaron o...? Le integramos nosotros una tarjeta de comunicaciones. Vale. Evidentemente infinitamente más caro que si hubieran pedido el autómata con puerto de comunicación, con un puerto libre. Esto es el día a día, ¿no? En todo caso, Gabriel, si quieres... No, pero por ver unas... Siéntate aquí, por favor. Vale. Bueno, más o menos ya he comentado casi todo el proyecto, pero... Pero bueno, no, a ver, entre la introducción que ha hecho para Div de José... Solo un inciso, perdona. No, pero no a mí me hubiera gustado hacer una presentación como la que ha hecho José. Es decir, ha sido... a mí me ha sido muy clarificadora. Uh-huh. Esta no es tan... no está tan elaborada, pero la estructura es exactamente la misma. Exactamente la misma. Es decir, esto es replicable a cualquier, por nuestra experiencia, a cualquier tipo de industria. Es decir, nosotros aquí les planteamos, de hecho, bueno, es que ni siquiera nos conocíamos. Yo, en su caso, no sabía de qué iba a hablar. Y la estructura es exactamente la misma. Casualmente, además, y os damos nuestra palabra de que no nos hemos comunicado y sin querer, pues él ha hablado de Simplicity, nosotros estamos hablando de Fix. Son dos plataformas son dos productos de la misma plataforma, de Proficy, de GE, pero que a priori, seguramente si rascas, serán muy similares, pero no tienen nada que ver y se aplican indistintamente. Quería hacer solo ese inciso para que la estructura que ha comentado José es la misma que nosotros hemos planteado aquí. Perdón. Era eso lo que iba a decir, exactamente. que al final el caso es exactamente el mismo, ¿vale? En un caso es con el iFix, en otro caso es con el Simplicity, pero al final es integrar distintos sistemas, ¿vale? En un caso infraestructuras y otro caso más acotado, más pequeño, porque una industria no tiene tantas señales como puede tener Adif, pero para el caso también es integrar distintos sistemas. El ir integrando sistemas no fue llegar a instalar el iFix y directamente empezar a integrar todo lo que tenían por planta, sino fue gradual. Al darse cuenta de que no era tan complicado integrar todos los subsistemas que tenían ellos coexistiendo en planta, pues nos lo fueron pidiendo y nosotros lo fuimos integrando. Como ha dicho Tony, empezamos con la parte de clima. La parte de clima tenían un sistema de supervisión bastante antiguo, bastante rudimentario, en un PC que nadie miraba, que estaba en una esquina de la planta. En el caso de la planta de aguas, pues tenían una pantalla táctil desde la cual pues podían accionar, podían supervisar la planta, pero nadie sabía. Si había alguna alarma, pues allí estaba. La alarma funcionando ahí con el LED en rojo parpadeando, pero nadie se daba cuenta. Lo mismo con la parte de seguridad, que tenían también un sistema de supervisión que estaba en un servidor, pero nadie podía consultar en un momento dado una alarma por intrusión, de una puerta que estaba abierta, de alguien que había entrado en un recinto que no tenía que entrar. Incluso poder acceder a una cámara y ver la imagen de esa puerta, esa alarma que se había saltado, qué estaba pasando en esa zona. Entonces empezamos a ir integrando
poco a poco dentro del fix, que la ventaja que tiene es que es muy flexible, es muy escalable. Entonces, lo que hemos hecho es instalar un servidor. En primer lugar, todos los clientes lo primero que tienen que hacer es instalar unas redes bajo nuestra supervisión, instalar unas redes de comunicación. En el caso de Adif, porque además lo conocemos, tienen esa red ya, tienen una red de fibra en todas las instalaciones que te asignan un ancho de banda para tu sistema y ya lo tienes. En este caso, muchos clientes no tienen esa red de comunicación. En el caso tienen muchas redes, sobre todo a nivel de gestión de PCs, pero lo que no tenían era una red que comunicase todos los dispositivos y todos los subsistemas que habían dentro de la planta. Lo primero que hubo que hacer fue instalar esas redes y comunicar vía Ethernet con todos los PLCs y todos los subsistemas que habían. Se instaló un servidor en su sala de servidores. Eso todo lo ha hecho el cliente con nuestra colaboración, pero es algo previo. Es decir, y esto no lo encontramos en casi todas las plantas en las que vamos. No está, no suele estar. Son islas, cada uno tiene sus sistemas, un cuadro eléctrico con una pantalla táctil o a lo mejor una línea un poco más grande con un PC, con una SCADA que está solo y es una isla que en el mejor de los casos hay un operario allí cerca que puede echarle un vistazo de vez en cuando. Entonces, la idea fue instalar un servidor en la sala de servidores con el mantenimiento de sistemas y clientes web. En el caso del iFix, pues tienen muy bien integrados el tema de los clientes web. Tiene 2 licencias, actualmente solo tiene 2 licencias, porque están empezando a utilizarlo. Solo tienen 2 licencias web y pueden acceder desde cualquier punto de planta. Puede acceder ingeniería, puede acceder mantenimiento, puede acceder producción. Seguramente a medida que lo vayan utilizando van a necesitar más licencias porque va a acceder más gente. Entonces, una idea general, ves pasando si quieres, les hicimos un plan de mejora tecnológica que incluía esto. Es decir, suele ocurrir mucho. Nosotros no vivimos de esto, pero es que lo necesitamos. Entonces les hicimos un plan de mejora tecnológica donde incluía toda esta red que estaba comentando Gabriel. Y de hecho eso nos retrasó que nosotros con el proyecto aprobado, pero no podíamos entrar porque no había, nosotros salvo dirigirles y ayudarles, pero no podíamos hacer nada más. Un plan de mejora tecnológica basado en una estandarización de sistemas para que ellos tengan un documento con el que poder comprar. Es decir, normalmente nosotros, por desgracia, y eso muchos de vosotros lo habréis sufrido, los proyectos de sistemas de control o todo relacionado con TIC, salvo temas de telecomunicaciones puras, no requieren no requieren un proyecto visado como tal. Con lo cual es muy, muy, muy frecuente tener que llegar a un nos está pasando ahora, a un edificio y con el edificio en construcción te dan una vuelta para que les prepares una oferta del sistema de control. Y la documentación que te pueden dar es, sí, planos eléctricos, planos por planta y tal, pero especificado algo como un sistema de control, pues algún listado de puntos muy básico que les ha ayudado a preparar algún fabricante, eludiendo toda la responsabilidad, pero tratando de poner su marca. Yo también lo entiendo, pero te encuentras con eso, que no hay nada especificado. Entonces es básico preparar, nosotros acostumbramos a preparar lo que hemos llamado un plan de mejora tecnológica para que el cliente sepa todo lo que tiene que hacer antes. Y hay muchas veces todo eso que tiene que hacer, preparar todas las infraestructuras necesarias, nos ha llegado incluso a retrasar tanto el proyecto que hay proyectos que no se han hecho por la inversión necesaria en cuanto a, por ejemplo, a arquitecturas, a equipos, y el cliente llega a asustarse. Pero es que es necesario, nosotros no podemos ir recogiendo los datos de manera manual. ¿Pasó esto? Sí. Bueno, una de las últimas integraciones que hemos hecho, de lo último que hemos incorporado al sistema, ha sido la parte de producción. Esta parte de producción ha sido una primera toma de contacto, porque lógicamente, lo que estaban comentando, al final, cuando tú quieres información realmente sobre batch, sobre trazabilidad, sobre
recoger muchos más datos y tener una información realmente recogida y luego unos informes que te sirvan realmente, necesitamos las herramientas de Proficy que ya son específicas para eso. Entonces esto, digamos que esta primera fase ha sido a nivel de recogida de datos y de que ellos puedan supervisar sus líneas de producción y que datos, incidencias o algunas alarmas, pero algo muy genérico. Realmente cuando se den cuenta de que necesitan ya un sistema de trazabilidad, un sistema de batch y una comunicación con SAP, es decir, con su ERP, pues necesitarán las herramientas de Proficy adecuadas para ello. Pero en este caso lo único que hemos hecho es incorporar un pequeño cuadro de eléctrico que recoge las señales de producción y nosotros comunicamos con ese cuadro y recogemos datos, pues, de alarmas, producción realizada por día, por turno, etcétera. La planta de aguas, por lo que os he comentado. La potencia que tiene el iFix de integración es, ahí en este caso es muy evidente. Es decir, la planta de agua está formada por dos autómatas, 2 cuadros, cada uno de ellos de una marca. Lo hemos integrado simplemente comunicando con él con un protocolo, con un servidor VC, que eso es algo bastante sencillo, pero incluso tenemos comunicado un analizador que ellos tienen de agua, que estaba ahí en una esquina, que imprimía en una impresora de vez en cuando los análisis que iba haciendo. Pues hemos integrado también eso dentro del SCADA. La parte de clima, que es lo que hemos comentado, que tenían una red, tenían un PC y nadie podía acceder. Ahora cualquiera desde cualquier punto de planta, entrando con el explorador, con el explorador web que tengan, pueden acceder y pueden consultar los datos pueden consultar los datos de alarmas que se han producido, y además hay una herramienta que viene integrada con el Fix que les envía alarmas a los responsables de mantenimiento de si se ha producido alguna alarma crítica dentro de los sistemas de producción, porque la parte de clima está muy integrada con la parte de producción y es muy importante en la farmacéutica. Esto es algo que se hizo anexo a la parte de supervisión de la climatización, que fue un control de la climatización de las oficinas. Tenían los típicos, pues unas máquinas con unas casetes, unos termostatos, en los cuales ellos no podían regular. Es decir, tenían toda una distribución de planta con varios casetes de clima, en los cuales, tal como estaba distribuido, tal como estaban puestos los termostatos, los que estaban cerca de las ventanas, pues se morían de calor, y los que estaban en el interior se morían de frío. Con lo cual, lo que nosotros hemos hecho es un sistema instalando unos sensores wireless de temperatura. Recogemos los datos de distintos puntos, hacemos un muestreo de todo lo que es la zona de oficinas y hacemos un control poniendo en marcha las distintas máquinas por zonas, según sus necesidades. Con lo cual, el confort pues, se ha incrementado bastante y encima tienen el acceso desde cualquier punto de la planta entrando vía web. Ahí, si me permites, lo interesante del sistema es, como veis, es un sistema de sensorización utilizando el concepto de energy harvesting. Son equipos que, porque claro, estas oficinas estaban trabajando, cuando claro, nosotros nos contrataron una parte más industrial, la parte de planta. En oficinas ellos estaban trabajando. Toda la fachada es acristalada, no hay ventanas, quiero decir, esto es una cristalera, es muy chulo, pero les ocurría eso, que había gente que o tenían calor o tenían frío según la zona en la que estuviesen. Entonces, claro, por una parte, por estar trabajando ellos allí, y por otra, porque en todas estas oficinas, que son 1000 metros cuadrados, bueno, hay 2 columnas. Con lo cual, de hecho, el problema vino por ahí, porque los termostatos, ¿dónde los tenían? En las columnas. Entonces, claro, no podíamos caer en el mismo error. No solo es que el sistema funciona de manera inalámbrica, sino que la tecnología es mediante energy harvesting. Es decir, son equipos que lo que hacen es aprovechan la energía del entorno para alimentarse de energía y transmitir una señal. En este caso, ¿qué energía del entorno? La luz del sol. Es decir, son equipos que aprovechan la luz del sol
para cargarse de energía y mandar la señal, en este caso de temperatura. Eso nos permite situar los termostatos donde queramos, sin cablear, mandan la señal de manera inalámbrica y este fue nuestro segundo proyecto utilizando esta tecnología, con la gran ventaja de que nunca tienes que sustituir baterías porque no lleva baterías. El primer proyecto que hicimos fue aquí en Valencia, con un sistema muy sencillo, que es, aprovechando la misma tecnología, son pulsadores para encender y apagar la luz. Es decir, son pulsadores que aprovechan la energía de la propia pulsación para convertirla en energía eléctrica y mandar la señal a un equipo receptor, ¿no? Esto, además, el siguiente paso que hicimos fue, que es la parte de integración. Ahora vamos a ver la parte de seguridad, integrar la parte de control de accesos. De tal forma que ellos, por ejemplo, si llegan un día normal, los equipos están funcionando en función de la temperatura. Pero cuando llegan fuera de su horario de trabajo, ellos lo que hacían en un principio era, no nos lo comentaron, y ahora os explicaré por qué, tenían una pantalla táctil, pusimos una pantalla táctil a través de la cual ellos definían en qué zona, si llegaban un sábado por la mañana donde no había nadie, pues ellos definían en qué zona iban a trabajar. Hasta que un día, hablando con ellos, nos dijeron, claro, lo que pasa es que no se podía hacer, según ellos, y era integrar. Ellos, para acceder a planta, hay un control de accesos. Con lo cual sería ideal, si tú accedes a planta, definir en tu perfil de usuario no solo de dónde vienes, qué sección y tal, sino, o sea, quién eres, tus datos, sino dónde te sientas. Entonces, cuando ellos acceden a las oficinas, fuera del horario habitual, automáticamente la zona en la que ellos trabajan es la que empieza a climatizar. Lógicamente te tienes que sentar donde le has dicho al sistema que te sientas habitualmente. Si no te sientas ahí, tienes que ir al sistema y decírselo, ¿no? Pero esa fue, por ejemplo, un paso que ellos pensaban que no se podía hacer. Suele ocurrir, porque era el sistema de seguridad y control de accesos, y eso no se puede tocar. Bueno, nosotros es que no lo hemos tocado. Lo que cogemos son los datos, compartimos la misma base de datos. Bueno, técnicamente no sé si compartimos la misma, pero vamos, compartimos los datos de una base de datos con el sistema de control de accesos, ¿no? Que era lo siguiente que va a salir. Bueno, el tema de energías también. En fin, al final querían controlar también todo el consumo que tenían. Allí gas no tienen, no es como en el sector que tenemos aquí en la zona, no es cerámica. Allí consumo de gas no tienen, pero sí eléctrico, y es muy importante, sobre todo en el tema de clima, y distribuido por líneas. Luego comentaremos, una vez realizado toda esta integración, de algunas cositas que se han ido dando cuenta antes de que esté acabado incluso, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas es integramos todo medidores de energía en cada uno de los circuitos que alimentaba cada zona de la planta. La integración de seguridad vino por lo que estaba comentando Tony. Aparte de poder ver posibles alarmas en el sistema de seguridad, querían también integrar esta parte de eficiencia desde el punto de vista de climatización en oficinas, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que hicimos fue comunicar vía comunicación con base de datos y vía OPC con las señales que tienen ellos en planta, distribuidas por la planta de seguridad. Pues hicimos un pequeño sinóptico donde les aparecían esas señales, esas alarmas, y al mismo tiempo unos accesos a las cámaras, que son todas vía IP, pues simplemente un acceso vía explorador a todas las cámaras que tienen distribuidas en planta. ¿Cómo es el ejemplo? Pasa. Vale. Y lo último que hemos integrado, gracias al acuerdo que tenemos con 480, es un gestor de incidencias. A raíz de ellos empezaron tal como íbamos probando el sistema, vieron la cantidad de alarmas o la cantidad de incidencias que les llegaban vía mail, pero claro, eso luego, vale, el responsable de mantenimiento, el responsable de ingeniería, era consciente de la cantidad de alarmas y cuándo se producían, pero lo que no tenían era un sistema de ordenar esos trabajos, digamos, de ver en qué estado se encontraban esas alarmas que se habían producido. Entonces, hemos integrado un gestor de incidencias que lo que hace es que vía smartphone o vía iPad el responsable de mantenimiento, el responsable de ingeniería o cualquier responsable
de la fábrica, tal como es consciente de que existe una alarma en un determinado sistema de la planta, la da de alta y a partir de ahí se gestiona, le llega al usuario de mantenimiento, al operador de mantenimiento, que es el responsable, se le asigna un responsable a esa incidencia y se hace un seguimiento de esa incidencia. Como que está notificado a la persona responsable de solucionarla, como que se está procesando y como que está finalizada. Es algo más que hemos integrado dentro. Esto no tiene nada que ver con el iFix, es anexo total, pero es una herramienta que les ha sido muy útil y que cada vez se pide más por los clientes. Incluso estamos ahora en fase de ver la forma de que cualquier persona, ellos, supongo que por el sector en el que están, son muy... Luego solo saltan a la torera, que eso pasa normalmente, pero bueno, en principio incluso ellos quieren detectar para incidencias no solo desde un punto de vista de producción, sino, por ejemplo, un aspersor del jardín que no les funcione. ¿Cómo lo hacen ahora? Normalmente, si no pasa por allí el de mantenimiento, y si pasa, como tienen tanto trabajo, pues pasa del tema, pues nadie se entera. Ellos lo que quieren es que cualquier persona con una pequeña aplicación en el smartphone, o bien haciendo una fotografía al aspersor que se vea claramente que está roto, o bien vía voz, que el gestor de incidencias reconozca eso y automáticamente lo lleve a... Se está trabajando, de hecho, ya con 480 en ese sentido, para poder, no solo aquí, sino aplicarlo en otros casos, ¿no? Bueno, y por último, una vez que esto es lo más importante realmente, es decir, cuando te preguntan retornos de inversión de todos estos sistemas, de lo que te pregunta el cliente siempre, y esto en cuánto tiempo lo amortizo. Es muy complicado, es muy complicado valorarlo, muy complicado. Porque además toda esta herramienta que hemos instalado, hasta que no se finaliza, no se pueden empezar a efectuar mejoras. Realmente, sobre la marcha, muchas veces ya identificas, ya el cliente ya se da cuenta de algunas cosas. Simplemente por el hecho de poner en orden su planta, ya se da cuenta de que hay algo que no estaba haciendo bien, algunas cosas que no estaban haciendo bien. Entonces, simplemente por el hecho de implementar estas herramientas de supervisión y de registro, ya en muchas ocasiones se identifican determinados problemas y se van solucionando. Pero toda esta integración al final tiene un resumen, una finalidad, que es analizar toda esa información e ir haciendo mejoras sobre su planta o sobre instalación. Por ejemplo, tal como fuimos integrando la parte de climatización, los sistemas de climatización se dieron cuenta de que había muchos controles, muchos PIDs de temperatura, de humedad, de presión, que se controla la presión en las salas de producción de pastillas y de producto farmacéutico. Se dieron cuenta de que había muchos controles automáticos que estaban deshabilitados, siempre estaban puestos en manual. Alguien en su día, alguien de mantenimiento que le estaba dando problema a una válvula, un sensor, pues directamente había anulado el control automático y había puesto unas compuertas, unas válvulas en manual, a piñón fijo, y ahí estaba consumiendo el máximo de la capacidad nominal que tenía la máquina. Simplemente por el hecho de poner en orden la información y poder verla, el responsable de ingeniería acceder a través vía web, acceder al sinóptico y ver que esa regulación no estaba haciendo nada, que había una válvula al 100%, pues, y ver que la temperatura estaba muy por debajo, muy por encima de la consigna que se requería, simplemente con eso ya se ahorra. Es decir, ya se identificaron unos problemas, se empezaron a resolver, se iniciaron otra vez, se puso otra vez en automático todos los controles que se habían puesto en manual y automáticamente el consumo eléctrico, que lo tenemos registrado, vimos cómo empezó a bajar. Entonces, es necesario, una vez se finaliza el sistema, hacer una consultoría posterior. Es decir, ver esos informes, analizarlos y actuar sobre el sistema. Eso, lógicamente, lo tiene que hacer el cliente, que es el que mejor conoce el proceso. Pero si no dispone de esa información, es imposible que lo haga. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como resumen, está claro, es evidente que todo lo hemos comentado, que el objetivo es ser competitivos, ¿vale? Ser eficientes. Para ello,
ya hemos visto que necesitamos tener información, necesitamos medir, necesitamos supervisar. Si no medimos, no supervisamos, es imposible que podamos traer ninguna conclusión. Y para eso necesitamos un sistema, lo primero que necesitamos es un sistema de integración. Y un sistema de integración muy potente, escalable y flexible, para nosotros es el iFix. Y lo que comentaba, que es necesario una consultoría previa que identifique todo lo que se necesita integrar, toda la información que queremos recoger para poder actuar sobre nuestra planta, y es necesaria una consultoría posterior que utilice esas herramientas que hemos instalado nosotros, que hemos integrado, para realmente que tenga un retorno de inversión adecuado. Es decir, que realmente sirva, no haya un cadáver más de un software más instalado ahí que no se utilice. Pues nada más, eso ha sido todo por nuestra parte. Un inciso antes que me lo preguntéis. Habéis visto que en Adif han utilizado el Simplicity. En la empresa farmacéutica de Madrid han utilizado el Fix. Son dos escalas que tenemos nosotros como General Electric. General Electric en el 2000, un poco antes, adquirió una empresa que se llamaba Intellusion, que tenía un SCADA Fix. Y General Electric tiene su propio SCADA también, que se llama Simplicity. La gran pregunta que era, ¿cuál de los SCADAs se vais a quedar o vais a hacer un solo SCADA? Llevamos 10 años y todavía tenemos los dos SCADAs. Y lo curioso, en los dos casos que habéis presentado, nosotros seguimos invirtiendo en los dos SCADA. FIC tradicionalmente era un SCADA que iba al sector farmacéuticos, en agua. Simplicity iba más bien a infraestructuras, ¿vale? Pero nosotros hemos seguido invirtiendo en los dos SCADAs, y cualquiera de los dos SCADA puede estar en cualquiera de los dos sectores, tanto en infraestructura o en farma. Inclusive al Simplicity ahora le añadimos la firma electrónica de la FDA, que también es muy competitivo para cuando exportas a Estados Unidos y tienes que pasar lo que es entornos de calidad de la FDA. Y un caso otro muy interesante en infraestructuras mismo, para que veas, en Adif tienes Simplicity, Metro Madrid tiene iFix. Dos escalas diferentes. Y el caso de Metro Madrid es muy interesante cuando hablabas del tema de incidencias. Ellos crearon una plataforma, integraron todos los sistemas que ellos tenían, tanto pozos, cancelas, ascensores, ¿vale? Y el COMIT, digamos, que se dedica prácticamente a la mejora del usuario del metro y la mejora de incidencias. Mejora de incidencia y también reducir coste de cada vez que tenían que enviar un operario a arreglar un ascensor. Entonces, aquí pusieron un SCADA para visualizar, integrar todos los datos, y utilizaron el Simplicity, el Fix. Cualquiera de los dos SCADAs te puede servir. ¿Por qué eligen uno u otro? Pues depende de la ingeniería que esté haciendo el proyecto, depende de las referencias también que haya en el proyecto, y depende de la experiencia también que tenga el cliente final con cualquiera de los dos SCADA. Pero los dos son válidos y seguimos invirtiendo en los dos SCADAs. Ni uno es bueno ni otro es malo, solamente son dos SCADAs que España es la base instalada muy grande, es Fix, pero hay otros países que la base instalada es el Simplicity. Vale, solo quería